Así que quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana y le he titulado a este sermón, ¿cuánto dura el proceso? ¿Cuánto puede durar el proceso? Y ustedes dirán, ¿qué proceso, verdad? Bueno, algunos procesos en los que a veces Dios nos pone en nuestras vidas. Y, ¿saben? Algunos me han preguntado algunas veces, Pastor, ¿hasta cuándo va a ser esta cuarentena? Hablando ahora de lo que más nos está golpeando a nosotros, que es el COVID. Y yo digo que parece ridículo hacer esta pregunta. ¿Cuánto dura una cuarentena? Una cuarentena demora 40 días. Sin embargo, llevamos 2 años haciendo cuarentena. No han sido 40 días, ¿verdad? Lo pensamos así. Pero nos damos cuenta que en nuestros días ya la palabra cuarentena como que en su significado ha ido evolucionando un poquito, ¿verdad? Más bien cuarentena ya la mayoría de las personas lo entienden como un tiempo donde hay que guardarse, protegerse de algo, un tiempo donde Dios nos pone allí, ¿verdad? En algo. Algunos me preguntaban, ¿y ahora que viró de Colombia no tiene que hacer cuarentena? Bueno, si ustedes quieren me voy 40 días, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Yo sé que algunos piensan, bueno, no hay que hacer por lo menos 14 días de cuarentena. No se preocupen que tuve que hacerme todos los test del COVID allá y aquí para poder regresar a los Estados Unidos. Y gracias a Dios estamos bien y estamos negativos. Pero seguimos hablando de cuarentenas en cuanto al COVID después de casi 2 años que estamos lidiando con esta pandemia, ¿verdad? Y tenemos que entender que aunque usemos esta palabra, sencillamente estamos hablando de momentos y procesos en la vida. Momentos y procesos. Saben, yo creo que yo no sé cuántos años Dios me dará, pero me imagino que en un futuro muchas veces voy a estar hablando de este tiempo del COVID como un tiempo o un proceso que Dios me permitió vivir. Y cada uno de ustedes también, porque lo ha tenido que atravesar. ¿Cuánto tiempo va a durar esto, verdad? ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad? Pues la respuesta a eso es muy sencilla. Y yo siempre se lo digo, se lo respondo en 3 palabras. No lo sé. Yo no sé cuándo vamos a volver a lo que nosotros le llamamos normalidad, si es que nosotros considerábamos que nuestras vidas antes del COVID era algo normal. Yo no lo sé. Dios nos ha metido en este proceso. ¿Y cuánto va a durar? No lo sé. ¿Qué propósito Dios está persiguiendo en esto? Tampoco lo sé. Escapa muchas veces a nuestro entendimiento. Pero aunque escape a nuestro entendimiento, no quita que yo tengo que pasar por el proceso, ¿verdad? Y a nosotros yo creo que muchas veces lo que más nos inquieta es cuánto tiempo esto va a durar. ¿Cuánto tiempo pueden durar los procesos de Dios? No lo sabemos, ¿verdad? Es muy determinante en esto la actitud que todos nosotros podemos mantener y sobre todo obediencia y sujeción a Dios en sus procesos con nuestras vidas. Saben, yo creo que la fe es probada en el proceso. La prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿verdad? La fe es un factor determinante para no desesperarme en medio de mi proceso. Y yo estoy tomando como un ejemplo el proceso del COVID, pero ¿cuántos procesos en tu vida tú has tenido que pasar? ¿En cuántos procesos el Señor te ha metido o ha permitido que tú entres en un proceso? Y a veces no sabemos cuánto tiempo será. Pero la fe, repito, es importantísima en el proceso. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Estábamos leyendo la lectura devocional de un personaje. ¿De quién? De Noé. Y estábamos hablando de el diluvio y del tiempo de Noé en el arca. ¿Saben qué dice el autor de Hebreos acerca de Noé? Me gustaría leer ahí con ustedes en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Y los que se recuerdan, no hace mucho hicimos, ¿verdad?, esta serie hablando de héroes de la fe. Pero miren lo que dice el autor de Hebreos. Dice, por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún ¿qué? Porque cuando Dios habló con Noé acerca del diluvio, todavía no había caído ni una gota, ¿verdad?
acerca de cosas que no se veían. Miren lo que dice el texto, con ¿qué? Temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y el autor de Hebreo destaca la fe de este hombre en medio de ese proceso, ¿verdad? Vamos a regresar allí al libro de Génesis. Ubíquese ahí entre Génesis 6, 7, 8. Vamos a estar ahí en esta mañana, ¿verdad? Génesis capítulo 6, versículos 13 y 14. Dios le dice a Noé que ha decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia, y es que le ordena entonces construir un arca en el que se va a salvar él con su familia. Dice, Dios pues dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia y a causa de ello, he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y miren lo que dice en el versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios le dice, voy a hacer esto. Ahora, nosotros no podemos establecer con exactitud cuánto tiempo estuvo Noé construyendo el arca. No lo sabemos, ¿verdad? Pero sin duda podemos hablar de que fueron muchos años. Créanme que no había corriente eléctrica, Noé no tenía sierra, no tenía taladros de batería, no tenía nada de eso, ¿verdad? Hachas, instrumentos probablemente muy rudimentarios, y el arca era una gran construcción, era un gran proyecto. Sin duda fueron muchísimos. En Génesis 5:32 se nos dice que Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, Cam y Jafet. Y luego en Génesis 7:11 se nos dice que tenía 600 años cuando entró en el arca. Así que no sabemos exactamente cuántos años pasó Noé construyendo el arca, pero sin duda fueron muchos. Así que el primer proceso en la vida de Noé, cuando es advertido por Dios de la destrucción, ¿verdad?, de que iba a desaparecer de la faz de la tierra todo ser viviente, aquí está su primer proceso. Dios le está diciendo, construye un arca, porque yo he decidido el fin de todo ser viviente. Pero Dios no le dio fechas a Noé. Dios no le dijo, mira, tienes 3 años, 5 años. No lo tienes. Voy a hacerlo. Pero Dios no le dijo cuándo. Voy a destruir todo. Tú hazte un arca. Y aquí entra una primera etapa o un primer proceso, yo diría, en la vida de Noé, donde el autor de Hebreo nos dice que jugó un papel fundamental su ¿qué? Su fe, porque dice que cuando fue advertido por Dios, hizo lo que Dios le dijo, ¿verdad? Ahora, yo quiero, usted puede leerlo, quiero que lo haga después quizás en su casa, lea todo ese capítulo 6, porque una vez que Noé es advertido de esto, en todo el capítulo 6 usted no escucha hablar a Noé ni una palabra cuando Dios le dice todo lo que va a hacer. No hay ni un solo cuestionamiento de Noé hacia Dios. Dios lo está metiendo en un proceso. Vete y construye un arca. Hazla. Le dio las medidas. Y usted no oye a Noé en ningún momento decirle, ¿y por qué tú vas a hacer esto? ¿Y por qué tú vas a destruir? Y mira, no deberías de hacer esto, vamos a pensarlo otra vez. La Biblia no recoge ni una sola queja, ni una sola pregunta de Noé para Dios. Saben, cuando nosotros entramos en algunos procesos, nosotros pataleteamos bastante con Dios. Cuando algún proceso llega a nuestra vida, nosotros tratamos muchas veces de discutir ese proceso con Dios. Oye, vamos a hablarlo tú y yo, antes de que tú me metas en esto. Me gustaría saber, me gustaría entender. Pero realmente a mí me impresiona lo que dice el versículo 22 del capítulo 6. Y esto es para darnos cuenta de la obediencia y de la fe de este hombre que está entrando en un proceso. Porque todo lo que recoge el libro de Génesis es esto. Dice,
y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios mandó. Noé no cuestionó. ¿Hay que hacer un arca? Hay que hacer un arca. ¿Para cuándo? No lo sé. ¿Por qué? Bueno, Dios ha decidido esto, ¿verdad? Dice en Génesis 6:17, que es cuando Dios le dice, y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra, ¿qué va a pasar? Morirá, ¿verdad? Dios le está diciendo algo terrible a Noé. Y Noé tampoco hace ningún tipo de pregunta. Pero el que le surgen las preguntas es a mí. A mí cuando yo leo estas historias empiezo a hacerme preguntas. Cuando Dios le manifiesta esta idea a Noé y le dice que construye un arca, yo me pregunto, ¿sería que en aquel momento de su vida Noé no tendría ningún plan? ¿Ningún proyecto de vida? Porque yo creo que todo ser humano establece proyectos de vida. Usted está aquí sentado, pero usted tiene proyectos con su vida, ¿sí o no? No importa la edad que usted tenga. Porque aún si usted está mayor, usted está, aunque sea planificando, yo me voy a mudar cerca de mis hijos, voy a ayudarlos a criar mis nietos. Todo el mundo tiene un proyecto de vida. El que no está pensando en casarse, el que no está pensando en que ya voy a tener un hijo, o Jesús que ya va a tener el segundo, ¿saben? Todos tenemos proyectos de vida. ¿Y qué pasa cuando yo tengo mis ideas y mis proyectos de vida y llega Dios y me mete en un proceso? Porque Noé no estaba contando con esto. ¿O ustedes creen que Noé estaba contando con esta cosa? Dios se le aparece y de pronto le dice, voy a acabar con todo. Ponte y construye un arca. Aquello que estaba escuchando este hombre iba a cambiar su vida. Y yo les aseguro que Noé tenía alguna idea de lo que quería hacer. Pero entendió algo. Si Dios está diciendo esto y me está diciendo que haga esto, lo voy a hacer porque esto no solamente va a cambiar mi vida, sino que esto va a salvar mi vida y la vida de mi familia. Hermanos, qué importante es entender que Dios es tan soberano que en algún momento y por su infinita sabiduría, Él decide meterte en un proceso. Y a veces va en contra de tus propias ideas. Pero Él sabe lo que está haciendo porque es para salvarte. Porque es, imagínense que no es, pero esa idea está ahora, Señor. ¿Qué es eso de ponerme yo ahora? Tú sabes lo que tú me estás pidiendo. El tamañazo que tiene esa arca. ¿Cuántos años me voy a pasar yo en esto? ¿No crees que podemos pensar las cosas y hacerlas de otra manera? El verso 22 dice que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le dijo. Y yo creo que ahí entra ese texto, cuando Dios dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. ¿Tú crees que tú tienes un proyecto de vida y una idea para tu vida? Pero Dios tiene mejores ideas para tu vida. Y muchas veces Dios te va a meter en un proceso. Y un proceso que va en contra de todo lo que tú hayas pensado, pero es para tu bien. Pero a veces no lo entendemos. No lo entendemos. ¿Qué propósito tiene Dios, por ejemplo, en medio de esta pandemia que está afectando a la humanidad? Créanme que yo no lo puedo saber. Me puedo imaginar algunas cosas. Yo creo que Dios está usando esto para algunas cosas también, ¿verdad? Pero es imposible ahora mismo que yo pueda establecer con absoluta certeza qué es lo que Dios está haciendo a través de esta pandemia. Pero algo Dios está haciendo. ¿Cuánto tiempo más durará este proceso que estamos viviendo todos? Porque esto es un proceso colectivo, ¿verdad? No lo sé, no lo sé. Pero a mucha gente ya le parece mucho tiempo 12 años, ¿verdad? ¿Qué digas? 2 años. ¿Cuántos le parece que es mucho tiempo ya 2 años con esto? ¿Cuántos le parecen que es mucho tiempo 2 años con máscara? Y echándose hand sanitizer, ya tenemos las manos secas ya, ¿verdad? Pero qué relativo es el tiempo para Dios. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Estaba revisando unos textos allá y estaba viendo en ese pasaje donde Jesús va a ayudar a Jairo. La hija de Jairo había muerto, ¿se acuerdan?
Y cuando Jesús iba para la casa de Jairo, ¿quién se acerca por detrás? Una señora dice que tenía un flujo de sangre y toca el manto de Jesús. ¿Saben? ¿Qué edad tenía la hija de Jairo? 12 años. El texto lo dice. Tenía 12 años. ¿Cuántos años hacía que padecía de flujo la mujer que tocó el manto de Jesús? 12 años. Si pensamos de 12 años, para la hija de Jairo decimos, ay, pobrecita, ¿verdad? ¿Ha vivido tan poco? 12 añitos nada más de vida. Sin embargo, si pensamos de la enfermedad de la mujer, decimos, ¿cuánto tiempo lleva esta pobre mujer? 12 años. Y estamos hablando al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta que es relativo es todo? En ese sentido, ¿verdad? Cuando pensamos. Así es. A nosotros nos parece muchísimo 2 años. Le pregunto a usted, ¿sabe usted cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? ¿Quién sabe? ¿Cuánto? 40. No. Noé no estuvo 40 días en el arca. 3 meses, no. Me voy a esconder aquí abajo para los tomates. 1 año 17 días estuvo Noé en el arca. 1 año 17 días. ¿Sabe usted cuántas puertas tenía el arca? Una. ¿Sabe usted cuántas ventanas tenía el arca? Una, ¿verdad? Era el diseño que Dios le había dado a Noé sobre el arca. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan cuando estuvimos encerrados en nuestras casas al comienzo del COVID? ¿Cuánto tiempo estuvimos? Hubo algunas semanas allí, ¿verdad?, en que nadie salía. ¿Se acuerda cuando limpiábamos con spray la suela de los zapatos y las bananas y todas las cosas, ¿verdad? Porque estábamos aterrorizados. ¿Cómo vivió las personas la primera semana de encierro? Porque ahí iniciamos nosotros un proceso. Yo confieso, y lo he dicho muchas veces, cuando yo cerré aquí el servicio, yo dije, 2 semanas y estamos para atrás. No fueron 2 semanas. Pero la primera semana, ¿cómo nos las pasamos? Feliz todo el mundo en la casa porque era un alto en medio de toda la agitación. Y qué bueno, una semanita de vacaciones, esto nos viene en maravilla, le iban a pagar a todo el mundo. La segunda semana, bueno, ya como usted estaba en la tercera. Y en la cuarta ya todo el mundo estaba averiguando dónde hay algo abierto por ahí. ¿Hay algún restaurancito abierto? ¿Hay algún lugar a dónde se puede ir? Y algunos de nosotros lo que hacíamos era que montábamos a toda la familia en el carro, cristales para arriba y nos íbamos a dar vuelta por Miami, aunque sea, porque no soportábamos el encierro. No soportábamos el encierro. ¿Qué hicimos durante la pandemia? Número 1, comer. Porque todo el mundo se pertrechó de comida. Todo el mundo se pertrechó de comida. Número 1, comimos cantidad en ese tiempo. Algunos leyeron, otros vieron muchas series de Netflix en esos días. Nos las pasábamos hurgando en el internet, pero usted estaba en su casita con aire acondicionado y tenía todas las comodidades. ¿Verdad? Todo muy bien. Pero pregúntese, ¿qué estaba haciendo Noé y su familia durante 1 año y 17 días en un arca encerrados? Porque alimentando animales, ¿verdad? Tenían tareas, tenían algunas tareas que hacer. Pero piensen que Noé no tenía Netflix, ¿verdad? Ni celular. Ni tenía nadie que le diera el estado del tiempo si había para... ¿verdad? Ni tenía aire acondicionado del arca tampoco. Y no podían salir a pasear a ningún lugar, solo caminar dentro del arca, allí. ¿Cuántas vueltas habrán dado, verdad? Allá adentro esas personas. Pero la pregunta es, ¿cómo superaron estas personas ese encierro? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo fue que superaron ese encierro? Y me gustaría que miráramos este proceso. Porque si bien hubo un proceso para construir el arca, el proceso yo creo más difícil fue cuando Noé tuvo que entrar al arca. Génesis capítulo 7, versículos del 1 al 4. Y ahí estaba nuestra lectura devocional, ¿verdad?
dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún 7 días, fíjense, pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la faz de la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Allí leemos que Noé entra en el arca con toda su casa y con todos los animales que Dios le había ordenado, y dice que entró, ¿cuántos días antes de que empezara el diluvio? 7 días. Dios le dijo, de aquí a 7 días haré llover sobre la faz de la tierra 40 días y 40 noches. Pregunta rápida, porque yo soy así, yo pienso así. Yo lo primero que le hubiera dicho a Dios, si el aguacero va a empezar de aquí a 7 días, ¿por qué yo tengo que meterme desde ahora? ¿Sí o no? ¿No será que me puedo meter el día antes? O el mismo día que vas a empezar el diluvio, por la mañanita temprano yo me meto. Pero si va a llover tanto, déjame disfrutar por lo menos esta semanita. Aquí en la tierra, en lo seco todavía, porque tú vas a acabar con todo. Déjame disfrutar un poquito de esto. Así somos nosotros los seres humanos. Dios le dijo a Noé, 7 días antes, entra en el arca. ¿Y qué dice el versículo 5? ¿Qué dice? E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó, ¿verdad? Noé entró en el arca. Pero ojo, si bien Noé entró en el arca y podía haberle discutido a Dios, ¿y por qué 7 días antes? Son los tiempos de Dios, son los procesos de Dios. Dios le dijo, entra, Noé entró. Pero hay una cosa curiosa, Dios no le dijo a Noé por cuánto tiempo. Porque yo no pongo un pie en el arca, Félix Valdivia no pone un pie en el arca si no le hubiera preguntado a Dios, ¿y hasta cuándo es esto? ¿Cuánto tiempo tú me vas a meter adentro de la cosa esta? Cerrado aquí. Yo hubiera preguntado. Esa es mi naturaleza humana caída. La que cuestiona a Dios, la que le pregunta a Dios. Y eso lo hacemos nosotros en todos los procesos que Dios muchas veces nos mete. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Dime. Pero no dice que entró en el arca conforme Dios le mandó. Noé entra y no sabe cuánto tiempo estará. La historia dice que después de esos 7 días comenzó el diluvio y llovió ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. 7 días previos, ¿cuántos días van ya? Los matemáticos, vamos por 47 días. Noé tenía, dice la Escritura, 600 años cuando entró en el arca. Génesis capítulo 7 y versículo 11 se nos dice el día exacto en el que comenzó el diluvio. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, y los meses eran de 30 días, a los 17 días del mes. 17 del mes segundo, no era febrero, para que nadie se vaya a equivocar, ¿verdad? No era febrero. 17 días del mes. Pero si Noé entró una semana antes, ¿qué día entró Noé en el arca? El día 10 del mes segundo, ¿verdad? Ya vamos por 47 días. Luego, Génesis capítulo 7 y versículo 24 se nos dice algo más. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra, ¿cuántos días? 150 días. Así que, y después dice que las aguas comenzaron a descender gradualmente. Y de acuerdo a lo que dice Génesis 8:4, el día 17 del mes séptimo, el arca reposó sobre el monte Ararat. Día 17 del mes segundo,
al día 17 del mes séptimo. ¿Cuántos meses son? 5 meses. 5 por 3, 15. 150 días. Más 7 días previos. ¿Cuántos días vamos ya? 157 días. Ya eso es bastante, ¿verdad? Bastante para estar encerrado, ¿sí o no? Imagínense estar encerrado en un lugar con una puerta cerrada y una ventana cerrada. Y para colmo, seguramente con bastante olor a animales. Y sin aire acondicionado. Y sin Netflix. Y sin celular. Y sin nada, ¿verdad? 157 días, bastante. Dice el texto que en esos días el arca reposó sobre la tierra. Pregunto, ¿qué haría usted después de 157 días encerrados si usted siente que ya el arca pegó a la tierra? ¿Qué haría usted? Este que está aquí hubiera abierto la ventana y la puerta inmediatamente. Este que está aquí, yo, estoy hablando de Félix Valdivia, hubiera abierto la puerta. Y hubiera abierto, ya, dame aire limpio y ya tocamos tierra. Pero ¿qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé, verdad? Nosotros hubiéramos salido inmediatamente, pero la Biblia dice que Noé ni tan siquiera abrió la ventana para mirar. Ni tan siquiera eso. Solo sintió que el arca probablemente encalló sobre algo, ¿verdad? El arca estaba sobre un monte muy alto, el monte Ararat, pero todavía las aguas siguen cubriendo la faz de la tierra. Génesis capítulo 8 y versículo 5. Dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes, estábamos el 17 del mes séptimo, ¿verdad? Las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, ¿verdad? Al primero del mes, y se descubrieron las cimas de los montes. Así que el agua sigue bajando por otros 2 meses y 13 días más. 2 meses y 13 días más, estamos hablando de 73 días más. Y si usted le suma a los 157, los otros 67 días, ya estamos en 230 días. Pero, ¿qué pasó a ese? ¿Se descubrieron qué cosas? Las cimas de los montes. Vuelvo a preguntar, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Pues ya después de 230 días, ya me parece bastante. Ya me parece bastante. Si ya se ven por lo menos las cimas de los montes, vamos para afuera del arca. Yo lo hubiera hecho. ¿Pero qué hizo Noé? Permaneció en el arca todavía. No salió del arca. No se anima. Y dice Génesis 8:6, sucedió que al cabo de 40 días, después de 230 días, todavía Noé se aguantó otros 40 días más. ¿Y ya suman cuánto? 200, también en matemática, ¿verdad? 270 días. Fue allí donde Noé dice que apenas decidió entonces abrir la ventana. Y lo primero que hace Noé es que envía, dice, un cuervo que iba y venía hasta que la tierra se secó. Y el cuervo no le dio a Noé una señal muy fiel, ¿verdad? Y dice que de sí soltó una paloma. Y la paloma, al no hallar un lugar, dice que volvió a donde estaba Noé, al arca. Y esperó Noé otros 7 días. Y a los 7 días la envía de nuevo y entonces la paloma regresa con un ramo, con una hoja de olivo, dice, ¿verdad? En su pico. Y Noé la recogió y esperó otros 7 días. Y le envió otra vez y la paloma cuando ya no volvió ahí, ¿verdad? No regresó a donde estaba Noé. Pero aún así la Biblia dice que Noé esperó otros 7 días. Sigan sumando, ¿verdad? Ahora, Génesis 8:13. Y sucedió que en el año 601, entró Noé con ¿cuántos años en el arca?
En el año 600 de la vida de Noé. Ahora estamos ya en el año 601 de Noé. En el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca, ¿verdad? Ahora, después de esos 40 días y de todo lo que pasa con el cuervo y la paloma, Noé mira y dice que ve que la tierra está seca. Ahora, en esta fecha, es el primero del mes primero. ¿Cuántos días faltaban para que se cumpliera un año de que Noé había entrado al arca? ¿Cuántos días faltaba? ¿Qué día entró Noé en el arca? El día 10 del mes segundo. Y si estamos ya en el otro año, en el primero del primer mes, ¿cuántos días faltaban? 40 días. Faltaban 40 días para que ya Noé cumpliera un año en el arca, ¿verdad? Allí. Así que cualquiera diría, bueno, pues ahora sí parece ya el momento adecuado, porque ya dice ahí el texto que la tierra estaba seca, ¿verdad? Sin embargo, es interesantísimo la forma verbal que se usa allí en hebreo para seco, ¿verdad? La palabra hebrea, y indica un panorama desolador, arruinado. Las aguas ya habían acabado de descender, pero en sí la tierra no estaba seca completamente, sino que estaba todo como cuando acaba de bajar el agua, está todo arruinado, pero probablemente cadáveres, una cuestión horrible, ¿verdad? Y todavía quizás todo muy húmedo, muy mojado. Y Noé todavía no sale del arca, ¿verdad? Y ahí es donde uno se pregunta, y bueno, este hombre no le corre sangre por las venas, porque ya yo después de tantos días, un año trancado aquí, yo aunque me hubiera enterrado en el fango hasta el pecho, pero yo hubiera salido. Yo hubiera salido. Pero miren lo que dice Génesis 8:14. Génesis 8:14 dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, ¿qué pasó? Ahora sí estamos hablando ya de tierra seca para plantar el pie, ¿verdad? Mes segundo, Noé había entrado en el mes segundo, un año atrás, ¿verdad? ¿Pero qué día había entrado Noé? El día 10, y ahora es día, entonces un año y 10 días, y los 7 días previos que había entrado, ¿verdad? Por eso, un año y 17 días. Aquí la palabra para se secó la tierra habla, ¿verdad? La palabra hebrea habla de algo desolado, marchito, pero seco. Ahora, yo les pregunto, ¿cuándo decide salir Noé del arca? Ya ha pasado un año y 17 días. ¿Cuándo Noé decide salir del arca? Yo sé lo que ustedes están pensando. Salió cuando la tierra estaba seca, ¿verdad? Pero quiero que leamos el verso 15 y 16. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Pregunto ahora otra vez, ¿cuándo salió Noé del arca? Cuando Dios le habló. Cuando Dios le dijo, sal. ¿Cuándo entró Noé en el arca? Cuando Dios le dijo, entra. ¿Cuándo sale Noé del arca? Cuando Dios le dijo, sal del arca. ¿Cuántas oportunidades tuvo Noé de abandonar el arca durante un año y 17 días? Varias. Si lo juzgamos desde el punto de vista humano, desde que ya empezó a bajar el agua, yo hubiera salido. Ese soy yo. Yo me hubiera salido del proceso. Ya, suficiente. Suficiente con este tiempo que he estado trancado aquí, ya 230, 270. Ya, quiero salirme de esto. Ya.
Quiero mi vida para atrás, quiero la vida normal. Pero Noé permaneció en el arca hasta que Dios le dijo, sal del arca. Entró cuando Dios le dijo que entrara y salió cuando Dios le dijo, sal. Hermanos, qué importante es que nosotros no violentemos los tiempos de Dios por nuestra percepción. Qué importante es que nosotros podamos aprender y ser obedientes a la voz de Dios. ¿Saben cuánto duró la prueba de Job? Otro que fue bien probado. Otro que Dios lo metió en un proceso. ¿Cuánto tiempo duró la prueba de Job? La Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero sí dice algunas cosas acerca de Job. Porque hay un texto donde Job dice, aunque él me matare, en él yo esperaré. Yo sé que mi Redentor vive y al final. ¿Y cuándo es el final? No lo sé. Pero al final él se levantará sobre el polvo, ¿verdad? Y cuando me haya probado yo saldré como el oro. Tengo que ir hasta el final en este proceso. Y vemos después cómo sale, ¿verdad? Al final del proceso Job en su vida. Interesante, ¿verdad? Interesante. La pregunta en esta mañana, a la luz de todo esto, ¿verdad? Es, ¿qué proceso estoy atravesando yo ahora mismo en mi vida? ¿En qué proceso puede ser que Dios nos haya metido? Miren, yo creo que colectivamente todos estamos atravesando por este proceso del COVID, que yo no sé cuándo se va a acabar. Será cuando Dios lo diga. Pero individualmente, ¿cuántas veces Dios permite procesos en nuestras vidas? Procesos donde nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Por algo tú me has metido en esto. Y algún propósito tú tienes con esto. Aun cuando yo no lo entiendo. Y saben, a veces el proceso puede durar. Puede ser doloroso. Y uno dice, ¿hasta dónde? Y cada rato en el proceso vamos a percibir humanamente que ya es demasiado tiempo, que quizás aquí hay ya una salida, yo me puedo salir de esto porque yo creo que ya es suficiente. Pero qué importante es estar hasta el tiempo que Dios quiere que estemos en el proceso, para no abortar el propósito de Dios. Todos son procesos. Noé vivió su proceso y en ese proceso salvó su vida, ¿verdad? Salvó su vida. Pero necesitamos agarrarnos, hermanos, de la fe para que Dios nos pueda mostrar el tiempo perfecto. Hay un texto que no les di, está allí en el Salmo 31 y solo lo voy a leer, ¿verdad? Esto lo dice David y con esta idea voy a terminar. Dice David, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios y en tus manos están mis tiempos. ¡Wow! ¡Qué palabra tan profunda!, ¿verdad? Eso lo dice un hombre que tuvo que vivir muchísimos procesos con Dios. Lea la historia del rey David. David dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Tú tienes el control, Señor. Tú eres mi Dios. Y en tus manos están mis tiempos. Todo está en las manos de Dios. Y nuestros procesos en nuestro andar con Dios están también en sus manos. ¿Y qué te toca hacer? Confiar. ¿Qué te toca hacer? Esperar en Dios hasta que tu proceso termine. Pero créanme que cuando Dios permite algún proceso en tu vida es para tu bendición, es para tu bien y es para tu crecimiento, ¿verdad? Termino diciéndote, iglesia, no desprecies nunca los procesos de Dios en tu vida, por doloroso que sean, por incomprensibles que a veces sean. Dios sabe lo que está haciendo. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Y gracias porque tú nos llevas de la mano, Señor.
Nosotros confiamos en ti, como dice David. Tú eres nuestro Dios y en tus manos están nuestros tiempos. Y Señor, entendemos que el andar contigo nos lleva, Señor, a vivir ciertos procesos en nuestras vidas. Procesos que tenemos que aprender a entenderlos y a no violentarlos, Señor, sino a ser obedientes. Así como Noé, que fue obediente en todo momento, Señor. Cuando tú le dijiste, construye el arca, la construyó. Y no hizo preguntas. Cuando tú le dijiste, entra en el arca, entró. Y no hizo preguntas. Pero no salió de allí, Señor, hasta que escuchó tu voz. Allí se mantuvo, aunque humanamente podía haber salido en otros momentos. Él esperó hasta que tuvo certeza de que tú le estabas diciendo que tenía que salir, Señor. Y en ese proceso, que fue largo, Señor, tú salvaste su vida, la vida de su familia. Tú tenías planes, Señor. Como tú tienes planes con cada uno de nosotros cuando inicias diferentes procesos en nuestras vidas. Ayúdanos a apreciarlos, ayúdanos a entenderlos y ayúdanos a no desesperarnos, Señor, en medio de nuestro andar contigo. En tus manos, oh Dios, están nuestros tiempos. Pido eso, Señor, para la vida de mis hermanos, para mi propia vida, Señor. Que podamos siempre entender cómo tú estás trabajando con cada uno de nosotros. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.